En los procesos de restauración matrimonial hay una parte de la Biblia que a todos nos talla, especialmente nos parece machista porque parece que solo afecta a las mujeres, y es: mujeres, sométanse a sus maridos. Y créanme que en lo que he estudiado la palabra y en lo que tengo una mente algo liberal, no estoy hablando de libertinaje, sino buscando obedecer a Dios, pero también entendiendo cómo la religiosidad ha cambiado algunos conceptos bíblicos para someter al otro de una manera injusta. Pues he tratado de encontrar cuál es el sentido correcto cuando la palabra le dice a la mujer que se someta al esposo. Hay una parte clave que la hemos dicho en varios videos. Cuando la palabra dice mujeres sométanse a sus maridos, no se está refiriendo a un esposo borrachín, maltratador, a un loco. No, se está refiriendo a un hombre que esté sometido a Cristo. Y de eso queremos hablarles con Pau el día de hoy. Bueno, primero veamos de dónde viene este principio de sujetarse a su esposo. Entonces recordemos que en Génesis 2 la palabra nos relata que el Señor creó primero al hombre y de este después creó a la mujer. Ahí ya nosotros tenemos una idea de quién está primero en ese orden de Dios. No significa que el hombre sea más importante que la mujer, significa que el hombre tiene mayor responsabilidad ante Dios que ella. Luego, en 1 Timoteo 2, nosotros encontramos que la palabra nos explica que el hombre es la cabeza. Y en Efesios 5 nos relata que el hombre debe amar a su esposa y dar su vida por ella, así como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. Por eso la mujer también debe sujetarse al esposo. Estos versículos y otros más son muy claros frente a que la mujer debe sujetarse, debe someterse a su esposo. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 11, versículos del 2 al 3? Nos explica específicamente cómo funciona la sujeción. Dice que la esposa debe sujetarse a su esposo, este debe sujetarse a Cristo, así como Cristo se sujeta a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotras debemos estar sujetas a un esposo que está sometido al Señor en su corazón, en sus principios. Es como este ejemplo. Nos encontramos con un policía de tránsito en la calle. Debemos respetar la autoridad y hacerle caso a este policía de tránsito. Él puede hablarnos sobre las leyes de tránsito, decirnos: no andes por allí, tienes las luces malas, tienes que poner direccionales, pasaste el límite de velocidad permitido. Eso está muy bien. Esa es la autoridad dentro de la cual se mueve. Es su jurisdicción, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa si ese mismo agente de tránsito me dice: vamos al tal lugar donde te voy a dar, por ejemplo, un arma y tú vas a amenazar a tal persona o le vas a robar o vamos a ir a tener sexo a algún lugar? A ese punto yo no debo sujetarme a esa autoridad porque él se está saliendo del límite de su jurisdicción, es decir, me está pidiendo cosas que dentro de su autoridad no le es permitido, se está saliendo de ese poder. ¿Qué debo hacer yo? ¿Sujetarme a esa persona o no? Señor, por supuesto que no. Algo similar ocurre con el esposo. Él tiene unos límites dentro de su autoridad, es decir, dentro de la sujeción que debe ejercer sobre mí, pero cuando ya esta persona no está sometida al Señor, pues evidentemente ha perdido un poco de esa autoridad. Aquí es donde viene una cuestión muy interesante y a veces en algunos casos es difícil de determinar qué hacer. Y es que muchas personas creen que cuando ese esposo ha entrado en total desobediencia, se ha vuelto alguien nocivo para la relación, no quiere someterse al Señor, pues yo no lo quiero abandonar. Quiero quedarme al lado de él porque siento que estando ahí a su lado, yo lo estoy como cubriendo, lo estoy protegiendo, lo estoy ayudando. Pero eso tiene algo de verdad. Es que no todos los esposos se vuelven drogadictos, borracheros o te están golpeando o andan con amantes. Algunos esposos simplemente tienen una mala actitud. Pues ¿por qué me voy a separar de él? ¿Por qué me voy a alargar? Pero es que hay otros esposos que ya se vuelven maltratadores, que se vuelven tóxicos, nocivos. Y eso ya está desatentando contra la seguridad personal, que es algo bíblico. El cuidado que el Señor también quiere que tengamos de nosotros mismos. Voy a repetir algo que lo he sustentado en varios videos, y es que realmente Dios no nos está buscando para que nos sometamos a las injusticias. Es al contrario, el Señor quiere que nosotros nos apartemos de todo tipo de injusticia e iniquidad, pero no lo está diciendo desde un punto de vista para aborrecerlo de manera de juicio, sino para orar precisamente por el que está en eso. Pero otra mala interpretación que tenemos con esta parte de cómo nosotros tratar a nuestro esposo que está loco, que está en este momento de ceguera espiritual, es también comprender que no vamos a ser muy útiles si vamos a estar allí donde él nos está destruyendo. Y ahí es donde hablamos nosotros de la separación estratégica. Es una separación donde seguimos en espíritu acompañándolos, pero en donde nos hemos apartado lo suficiente para que todas sus locuras, para que sus injusticias no nos destruyan a nosotros.
Entonces ahí la sujeción ya no es a ese esposo que no tiene nada que ver con Dios, sino que es una sujeción nuestra a Dios. Y hay gente que va a debatir de que no, que hay que seguir allí, porque es que cuando usted se somete a ese esposo, Dios lo va a someter a él al matrimonio. Eso tiene algo de verdad, pero también algo de mentira, porque es que no confundamos someterme al esposo con volverme un cómplice de sus pecados. Eso tampoco es lo que Dios está diciendo y eso es lo que muchas personas han caído a cometer. ¿Cómo lo hacen? Saben que él tiene un amante y se prestan para seguir teniendo intimidad sexual con él. Eso en nada está agradando a Dios, porque precisamente nosotros no podemos saltarnos lo que son las cláusulas del pacto matrimonial. Y una de las cláusulas de ese pacto matrimonial para que mantenga unido es la santidad sexual. Y precisamente uno de los factores para que uno se pueda divorciar bíblicamente tiene que ver con que haya habido una abominación sexual. Esa abominación sexual puede ser una infidelidad, puede ser fornicación con otra persona, puede ser un adulterio, como también puede ser que, por ejemplo, abusó a nuestro hijo, tiene conductas de estar teniendo intimidad sexual con animales. Todo ese tipo de inmoralidad sexual también da una causal para divorcio. Entonces no creo que si el Señor lo permitía, y no solamente por la dureza de nuestros corazones, sino también por la santidad que requiere el matrimonio, nosotros nos estemos saltando eso con la excusa de que es por amor que lo estamos haciendo. Bueno, y entonces para cerrar, recordemos esto. Dios no nos va a obligar a que nos sometamos a una persona que no está en la capacidad o en el mismo sentir espiritual como para recibir nuestra sujeción de la manera correcta. Es decir, no va a obligarnos a estar sujetas a una persona que nos va a pedir cosas deshonrosas, que no nos valora, que simplemente va a pasar por encima de nuestro bienestar incluso. Y recuerda, tampoco significa que vas a entrar en contienda contra una persona que no te está sujetando. Es más como tener un espíritu apacible, como dice la palabra, un espíritu diplomático, cordial, de mucha paciencia y de no juzgar al otro. No nos olvidemos que por eso la palabra dice la mujer sabia. Es que la mujer sabia entiende que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por esto también vemos como la palabra a los hombres les indica que traten a sus mujeres como vaso frágil. Pero pues como siempre lo trato de explicar, no se trata solamente que somos los hombres los que tenemos que tratarlas bien. Se está refiriendo al trato de cómo amar al prójimo como amarme a mí mismo. Es un amor de respeto, un amor de fidelidad, un amor de comprensión. Lo que pasa es que como nosotros no hemos tenido primero ese amor de Dios en nuestras vidas para aprender cómo Él nos ama, nos es difícil amar al otro. Y por eso tenemos como una confusión de cuáles son los límites de lo que debería de soportar, aguantar, que el otro me haga y yo me siga quedando allí. Por esto es importante que tengamos en cuenta que si estamos en ese proceso de una oportunidad de reconciliación de la pareja, no se vayan a olvidar que si esa pareja primero no ha muerto, no ha nacido de nuevo, no ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, él no va a poder traer al matrimonio la voluntad del Señor. Él realmente va a venir a hacer la voluntad de Él, la de la carne, la que es totalmente destructiva. Y por mucho que nosotros queramos restaurar esto y nos vamos a querer someter como un cómplice de ese pecador o de esa manera loca en la que quiere llevar la vida, nosotros nos estamos sumando a la destrucción del matrimonio, no a la salvación del matrimonio. Entendamos que el principio que nos tiene que a nosotros rendir es que el matrimonio es para que Dios se glorifique cuando nosotros lo obedecemos, cuando ambos lo estamos buscando en intimidad, cuando lo amamos, cuando somos un testimonio de cómo Cristo ama a su iglesia, que nosotros somos ese Cristo en servicio, en cuidado, en respeto, en fidelidad, mansedumbre, pureza sexual. Si tú vas a permitir que esa persona viene a tu vida y te vas a someter a él, pero él no está buscando agradar a Dios, lamentablemente ahí te estás sumando es para el pecado, para la destrucción no solamente del matrimonio, sino que también creo que la de tu alma. No se olviden de orar al Espíritu Santo para que los ayude a decidir cuál va a ser su siguiente paso. Y Pao termina con esto. Sí, les recuerdo, pueden darnos me gusta, dejar preguntas, hacer comentarios, suscribirse. Pueden compartirle también a otros nuestros videos, no saben por lo que están pasando. Les dejamos un gran abrazo y nos vemos pronto. Dios los bendiga.